Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal Para que la mate. Para mí es un placer tenerlos por acá. Les comento que mi nombre es Antonio y este es el primer video para el canal. Espero que les guste. De ser así, por favor, regálenme su like, comenten y suscríbanse. Además, si a ustedes les funcionó, pueden compartirlo con otras personas a las cuales les pueda funcionar. Empecemos con el tema de hoy: trigonometría básica. Vamos a estudiar las tres razones trigonométricas principales que se llaman seno, coseno y tangente. Pero antes de empezar con esto, yo quiero aclarar algunas definiciones anteriores o repasar algunas definiciones que posiblemente ustedes ya conocen, pero siempre es bueno hacerlo. Las razones trigonométricas que se utilizan en un triángulo rectángulo. Voy a hacer un dibujito de un triángulo rectángulo. Primero vamos a poner el título por acá. Ok, las razones trigonométricas. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene en ese lugar el ángulo de 90 grados. Vamos a decir que es triángulo A, B, C. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle como medidas a este triángulo X, Y y Z a cada uno de sus lados. Ahora, voy a recordar cómo se le llama a cada uno de los lados de un triángulo rectángulo porque lo vamos a estar utilizando de aquí en adelante. A este de acá, que es el más grande, le vamos a llamar hipotenusa. A este de acá le vamos a llamar cateto. Y al otro también se le llama cateto. Entonces tenemos hipotenusa y dos catetos. ¿De acuerdo? Continuemos. Voy a dibujar nuevamente el triángulo rectángulo. Por aquí. Con su ángulo de 90 grados. Dijimos que aquí es A, B, C. X, Y y Z. Como vemos, un ángulo interno de este triángulo rectángulo es el de 90 grados que tenemos por acá. Y los otros dos no sabemos cuánto es. Sin embargo, siempre nos van a dar la medida de por lo menos o al menos uno de ellos, o la forma de poder averiguarlo para poder usar la trigonometría en este caso. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son los otros ángulos internos. A este C le voy a poner alfa y a este A le vamos a poner beta. Entonces ya tengo por acá cuáles son los ángulos internos del triángulo. El seno. Y funcionan con ángulos, entonces tendría que poner alguno de ellos dos. En este caso empezaremos con beta. Seno de beta es igual. Y esta sería la primera fórmula. Diremos que el seno de un ángulo va a ser su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto. En el caso de este triángulo en el que estamos trabajando, nos quedará que eso es igual a. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo beta? El opuesto, como dice la palabra, es el cateto que se opone a él. En ese caso, sería ese cateto. Y la medida de ese cateto, diremos que es Y, puesto que es el valor que le agregamos. Ahora, es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Quién era la hipotenusa? La hipotenusa hace referencia a el lado más grande del triángulo.
que en este caso sería el lado AC que mide X. Ahora, vamos a definir quién es el coseno del ángulo beta. El coseno del ángulo beta sería el cateto adyacente. Adyacente significa el cateto que está al lado o a la par. Entonces, como vemos acá, este ángulo beta está justamente a la par de este cateto que no es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Es el cateto que no es la hipotenusa. Y bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Sería cateto adyacente, como dijimos antes, sobre hipotenusa. Perfecto. Que eso va a ser igual. ¿Quién es el cateto adyacente? Dijimos que era este que está acá, el AB, que representamos con una Z sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el cateto AC, que es este, que vamos a representar con una X. Les recuerdo que en este momento estamos utilizando variables. Más adelante haremos un ejemplo o realizaremos un ejemplo donde vamos a utilizar números. Por último, tenemos la razón trigonométrica tangente de beta. La tangente diremos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, ya sabemos quién es el cateto opuesto a beta y quién es el cateto adyacente. El cateto opuesto de beta sería Y y el cateto adyacente sería Z. Estas son las fórmulas necesarias para utilizar las razones trigonométricas principales. Hay más, pero de momento estaremos utilizando solo estas. En otro video les voy a ayudar con las demás razones. Bueno, continuemos entonces con un ejemplo que contenga números y valores reales para que puedas ver cómo se aplican estas fórmulas en un ejercicio matemático real. Perfecto. Vamos a dibujar un triángulo nuevamente. Por ahí tenemos el triángulo. Como sabemos, se trabaja con triángulos de 90 grados. Ahora yo les voy a dar unas medidas y de ahí nosotros determinaremos cuáles son las razones trigonométricas que me van a solicitar en el ejercicio. Supongamos que aquí es A, esto es B y esto es C. Este ángulo que se forma acá vamos a llamarle ángulo alfa. Y además tenemos que las medidas del triángulo son 5, 4 y 3. En este caso las medidas ya están dadas. Claro está que podría ser que te den solo 2 medidas para desarrollar el ejercicio y tuvieras que encontrar la tercera medida con la ayuda de la fórmula de Pitágoras. Sin embargo, omitiremos este paso porque haré otro video explicando el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Bueno, prosigamos. Vamos a averiguar primero quién es el seno de alfa. A alfa yo le voy a dar una medida de 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el seno de alfa o seno de 30 grados, vamos a trabajar en grados. Si les gusta trabajar en radianes, nada más hagan la conversión de grados a radianes y al final comparen los resultados para saber que está correcto. El seno de 30 grados va a ser igual, dice que el seno es la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto que se opone a el ángulo
alfa. El cateto que se opone al ángulo alfa, voy a subrayarlo acá para que lo puedas observar correctamente, es AB, cuya medida es 4. Entonces pondremos acá 4. Y va a estar sobre la hipotenusa, que sabemos que es el lado más grande del triángulo, en este caso 5. Perfecto. Ya tenemos el seno. Nos queda de esa forma porque la fracción no se puede simplificar un poco más. De poder simplificarse, es mejor darla en los términos más simples que podamos tener. Seguimos con el coseno. Podemos averiguar quién es el coseno de 30 grados. Ese coseno de 30 es igual a el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el cateto que se encuentra a la par del ángulo alfa, pero no es la hipotenusa. Entonces el cateto que se encuentra a la par del ángulo alfa y no es la hipotenusa, es este que estoy subrayando. Tendremos que el coseno de 30 sería el cateto adyacente, que es 3, sobre 5, que es el valor de la hipotenusa. Por último, lo que nos falta es averiguar quién es la tangente de 30 grados. Es más fácil identificar en este caso cuáles son. Nada más recordemos la fórmula. La fórmula para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto dijimos que era AB, cuya medida es 4. Ahora eso lo vamos a poner sobre el adyacente, que dijimos que era el que está a la par, pero no es la hipotenusa. Por lo tanto, es BC, cuya medida es 3. Y ahí ya hemos determinado cuáles son las razones trigonométricas correspondientes al ángulo alfa en cuanto a seno, coseno y tangente. Vamos con un ejercicio de aplicación acerca de esta trigonometría básica, aplicándolo ya a la realidad para que puedas ver cómo funciona la matemática en el entorno en que te desarrollas. Esto te lo digo porque muchas personas dicen, ¿para qué me sirve a mí la matemática si es algo abstracto que no puedo aplicar a la realidad? No, no es cierto, sí se aplica a la realidad. Además, la matemática tiene utilidad también para desarrollar ciertas habilidades cognitivas en tu cerebro. Así que la matemática es bastante útil y quiero explicarte en este momento una de las formas en las que podemos aplicar la matemática mediante razones trigonométricas a la realidad que vives todos los días. Acompáñame con T-Rex, que es un pequeño dinosaurio que vive cerca de la playa y necesitará de la matemática para cortar un tronco porque se quiere desplazar como si fuera un tobogán en forma de diversión para llegar más rápido de una colina a la playa. En este caso, empecemos con el ejercicio. En este momento, T-Rex se está acercando al punto de la montaña donde va a colocar el tronco. Ya estando en este punto, T-Rex ya llega a la cima de la montaña para poder determinar cuál va a ser la medida del tronco. Sin embargo, T-Rex todavía no tiene el tronco. Este tronco que tenemos acá, recordemos que es un tronco hipotético, está en la imaginación de T-Rex para poder saber cuál es la medida de este. Lo que voy a hacer es trazar 3 puntos importantes del triángulo que vamos a determinar. Aquí pueden ver el triángulo que se forma. Este lado, ¿verdad? Del triángulo es el que me va a determinar la medida que necesito para cortar el tronco. De acuerdo. Sin embargo, no tengo los datos suficientes. ¿Qué puedo hacer en este caso para tener los datos suficientes y determinar la medida del tronco? Bueno, como les mencioné anteriormente, tengo que tener un ángulo de depresión o tengo que tener un ángulo de elevación, aparte de la medida de algunos de los lados del triángulo. Bueno, yo les voy a dar un ángulo de depresión de acuerdo a la vista que tiene T-Rex desde acá hacia el horizonte. Mira, voy a trazar una línea desde el punto donde está T-Rex horizontalmente hacia el frente.
Esta línea me va a ayudar a poder determinar cuál es este ángulo de depresión. Como sabemos o como hemos visto anteriormente, el ángulo de depresión es este ángulo que se forma acá. A medida que tendrá este ángulo será 68 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un ángulo de depresión. Sin embargo, ¿será que me sirve ese ángulo de depresión en el triángulo? Claro, como sabemos acá, el ángulo de 68 grados es complemento de este otro ángulo que se forma acá dentro del triángulo. Como recordatorio, el complemento de un ángulo es el que, sumado a él, hace 90 grados. En este caso, ¿cuánto me falta para llegar a 90 grados si tengo un ángulo que tiene 68 grados? Por supuesto que su complemento sería 90 menos 68, correspondiendo a 22 grados. Entonces, como podemos ver, ya tengo cuál es el ángulo de este triángulo que se forma acá, el cual necesita T-Rex para poder determinar cuál es la medida del tronco que él va a cortar o cuál será la medida del tronco que cortará T-Rex. Ahora, como sabemos, este triángulo es un triángulo rectángulo, por lo tanto aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que T-Rex está a 8 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este lado tendría una medida de 8 metros, tomando en cuenta que el nivel del mar es el 0, ¿correcto? Bueno, ya tenemos los datos necesarios entonces para poder determinar cuál es la medida del tronco que necesitará T-Rex. Continuemos. Y bueno, ya teniendo nosotros los datos acerca de lo que necesita T-Rex, vamos a ayudarle a determinar cuál es la medida del lado del triángulo. Voy a dibujar acá nuevamente el triángulo, solo que lo dibujaré más simple, sin el dibujo algo elaborado. Supongamos que este triángulo es el triángulo que va a determinar la longitud del tronco que necesita T-Rex. A la longitud del tronco que necesita T-Rex le voy a poner una X como valor porque no sabemos cuál es. Evidentemente es una incógnita que está presente en este triángulo. Habíamos dicho que este vértice se llamaba A, este B y este C. De acuerdo. Ahora que tengo el dibujo del triángulo, voy a poner las medidas que tenía. Teníamos que esto era 8 metros. Y además que este ángulo que se formaba acá a partir del ángulo de depresión es de 22 grados. Ahora, conociendo las razones trigonométricas, que ya sabemos cuáles son las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, vamos a ver cuál de esas tres nos funciona en este ejercicio. Si estamos trabajando con el ángulo A, que tiene una medida de 22 grados, entonces, ¿cuáles son la medida que necesito y cuál es la medida que tengo? Como podemos ver, la medida que necesito, voy a ponerlo acá, necesito la hipotenusa, ¿de acuerdo? Necesito la hipotenusa, cuya medida es X en este caso. Perfecto. Ahora, tengo otro dato por ahí, que sería que la medida de AB, que es el lado adyacente, es igual a 8 metros. Este es el lado adyacente al ángulo A. Entonces estaríamos trabajando con la hipotenusa y además estamos trabajando con lado adyacente.
¿Cuál de las tres razones trigonométricas utilizan esas dos medidas? Estaríamos hablando del coseno. Puedes retroceder el video y ver las fórmulas para que te asegures. Sería entonces coseno de 22 grados igual a cateto adyacente, que en este caso corresponde a 8 metros, sobre la hipotenusa, que es la incógnita, cuya medida dijimos que es X, porque no sabemos aún. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación para poder averiguar el valor de X, y así tendremos cuál es la medida o cuál medida debe tener el tronco que necesita T-Rex para poder llegar más rápido a la playa y de una manera más divertida. Entonces, recordemos que cuando algo está dividiendo, al otro lado del igual lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces tenemos que X por coseno de 22 grados es igual a 8 metros. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Lo que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. En este caso, el coseno de 22 está multiplicando nuestra incógnita, que es la X, y lo vamos a pasar aquí a dividir para que nuestra incógnita nos quede completamente sola y así poder saber su valor. Nos quedará X igual a 8 metros entre coseno de 22 grados. Ese sería el resultado. Vamos a hacerlo en la calculadora y así determinaremos cuál es el valor de la X. Por lo tanto, tendríamos que X es igual a 8,62 metros aproximadamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la respuesta a nuestro problema? Chicos, chicas, la respuesta sería T-Rex necesita cortar un tronco de 8,62 metros. Y ahí tendríamos resuelto uno de los problemas aplicados a la vida real. Espero que les haya gustado el video, espero que les sea bastante útil. En la cajita de abajo de descripción, ahí está mi contacto por si ustedes necesitaran algún servicio matemático de mi parte. Les agradezco muchísimo por estar acá, los espero en nuevos videos.